¿No? Bueno, para dar inicio a la exposición, les quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Es doctor en Psicología Clínica y de la Salud, magíster en Gestión Educativa y en RHH y Habilidades Directivas. Psicólogo, docente de pregrado y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP. Entonces, le doy el pase a Jonathan para que dé inicio a su presentación. Docente. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me dicen si se escucha bien? Sí, correcto. Sí, docente. Gracias. Bien, perfecto. Oye, bienvenida a esta clase introductoria a la terapia de aceptación compromiso. Va a ser bien introductoria en realidad. O sea, aunque tengo 60 diapos, voy a tratar de cumplir la hora porque siempre me reclaman ahí. De repente me pongo muy bueno para hablar. Pero bueno. Vamos a tratar un poco de transmitirle a cada uno de ustedes lo fascinante de la terapia de aceptación compromiso. Digamos. Eh, Dado que probablemente en las últimas investigaciones, queridas y queridos colegas, la ACT, no la ACT por si acaso, la ACT, está siendo una de las terapias que tiene mayor evidencia científica de que está teniendo los mejores resultados tanto en depresión, en ansiedad, en trauma, en crisis de pánico, en una serie de trastornos. ¿Ya? Por lo tanto, la idea, queridos colegas, es que ustedes puedan un poquito introducirse, a lo mejor dejarse guiar o un poquito que les den ganas finalmente de a lo mejor de introducirse más en esto. ¿Bien? No sé si alguno de ustedes conoce algo de la terapia aceptación compromiso en el chat, ahí sería bueno, ¿no? Para conocerlo. Eh, Porque, ojo, la terapia aceptación compromiso en la actualidad se está aplicando con todo, se está aplicando en grupos, se está aplicando en niños, en adolescentes, en adultos, en un amplio espectro de personas. ¿Ya? Hay que entender un poquito que esta terapia parte por los años 80, por si acaso. No es nueva, por si acaso, pero para nosotros sí. ¿Ya? En Latinoamérica no ha tenido un boom tan tremendo como el que estamos teniendo probablemente en estos últimos 5 a 6 años, diría yo, en donde se está incorporando más esto. Y es porque probablemente los terapeutas en Latinoamérica hemos ido avanzando en razón también un poquito más atrasado. ¿Bien? Probablemente a ustedes en la universidad, a lo mejor no, estoy equivocado, pero la mayoría de ustedes probablemente en la universidad les enseñaron hasta la segunda generación. ¿Ya? Ellis, Beck, por ejemplo, eh, y hasta ahí no me llegaron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva los cambios de malla de pronto en psicología son bien difíciles de hacer. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer hoy día es un poco como confrontarnos, revisar un poquito lo que es la terapia de aceptación y compromiso. ¿Ya? Y ojo con esto, porque algunos terapeutas de aceptación compromiso, y inclusive su propio autor, ha intentado no encasillarse en las terapias de tercera generación. ¿Ya? Stephen Hayes es el autor principal de la terapia de aceptación y compromiso, el cual efectivamente en alguna entrevista, en algunos artículos recientes, ha dicho que la terapia de aceptación compromiso no es una terapia cognitiva conductual, ¿ya? Así lo he intentado hacer ver. Sin embargo, la clasificación a nivel mundial la siguen encasillando dentro de la terapia, dentro de las terapias de TCC, ¿ya? Dado que, ojo, tiene y está muy centrada en la evidencia científica. ¿Ya? Es sin lugar a dudas una de las formas de tratamiento en la actualidad más acuciosas que existen, porque lo que nosotros tenemos que hacer en la terapia de aceptación y compromiso es hacer un análisis funcional contextual. ¿Ya? Vale decir que nosotros vamos a hacer modificaciones, entre comillas, de conductas en razón del contexto en donde ocurre esa conducta. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, nosotros tenemos que analizar correctamente lo que le está pasando a nuestro paciente para poder después realizar este cambio. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto?
Por ejemplo, si les voy a dar un simple ejemplo así súper sencillo. Una persona les puede venir con el motivo de consulta, por ejemplo, que les dice, ¿sabes qué? Yo tengo miedo a hablar en público. ¿Ya? Probablemente uno diría inmediatamente fobia social, uno lo clasifica inmediatamente según el DSM-5 o el CIE-11, y uno dice, ya, puede ser alguna patología por ese lado. ¿Ya? Sin embargo, ojo, esta conducta de la fobia social no se da en todos los contextos. Quizás esa fobia social se da única y exclusivamente cuando esta persona tiene que disertar o presentar, pero no se da cuando tiene que cantar frente a sus compañeros de trabajo, o no se da cuando tiene que hablar en un carrete con sus amigos. Entonces uno tiene que hacer efectivamente un cambio en la conducta dentro del contexto. ¿Bien? Por lo tanto, aquí hay un tema súper importante que cuando nosotros hacemos un análisis funcional, se hace un análisis funcional contextual. ¿Ya? Vale decir que nosotros tenemos que identificar finalmente cómo esta conducta se está dando dentro de este contexto. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que entender un poco que la ACT, de alguna otra forma, es una de las estrategias, vamos a llamarla de tercera generación, aunque, como les decía anteriormente, algunos teóricos dicen que no es tercera generación, pero no importa, vamos a situarla ahí, solamente para entender un poco el contexto. Y ahí un poco lo que les decía es que la ACT de verdad tiene un lenguaje propio. ¿Ya? De hecho, si uno revisa la serie de metodologías de la tercera generación, por ejemplo, la terapia centrada en los esquemas, por ejemplo, la terapia metacognitiva, la terapia, por ejemplo, de la DBT, por ejemplo, siguen utilizando cosas como reestructuración cognitiva dentro de sus procesos terapéuticos. ¿Ya? Y la ACT no. ¿Ya? La ACT es absolutamente distinta, por eso son herramientas y técnicas muy, muy interesantes de conocer. ¿Ya? Y aquí, ¿por qué surge la ACT? En definitiva, aparece un poquito con la idea de ser una respuesta a todo el dolor y el sufrimiento que están pasando las personas. ¿Ya? La ACT lo que intenta hacer es trabajar con la aceptación. ¿Ya? Intenta trabajar con algo que nosotros vamos a tratar de propiciar en todo el tipo de la terapia, que es la flexibilidad psicológica. ¿Ya? En estricto rigor, lo que intenta hacer es estar abierto a la posibilidad de presentar dolor, ¿ya? O experimentar dolor. ¿Ya? De hecho, muchos de los enfoques de la segunda generación buscaban a este hombre perfecto, ¿ya? Este hombre, mujer, ser humano perfecto, en donde no tenía que sentir ansiedad, en donde no tenía que sentir depresión, en donde claramente tenía que ir en razón un poco de las expectativas que se tenían. Y la app finalmente trabaja harto con este concepto de aceptación. ¿Bien? Esto igual tiene una historia, ojo, en uno de los libros de Hayes refiere, queridos colegas, que él saca el concepto de aceptación de Ellis, por si acaso. ¿Ya? Es en Ellis un poco que Hayes se inspira, eh, porque Ellis principalmente fue el primero que empezó a hablar de esa aceptación, del humor, por ejemplo, y también tener una visión súper distinta de lo que era el paciente. Entonces, de alguna otra forma, nosotros tenemos que entender que la ACT va a proponer que el sufrimiento humano surge de procesos psicológicos normales, ¿ya? Especialmente relacionado, ojo, con el lenguaje y el pensamiento reflexivo. ¿Ya? Generalmente las personas estamos evitando sufrir, ¿ya? Generalmente las personas estamos evitando pasar por ciertas situaciones que no nos gustan. Estamos evitando sentir angustia, ansiedad, por ejemplo, ¿ya? Y esas variables finalmente y un poco se los digo desde la experiencia clínica que tengo hace todo rato, yo soy bien viejito ya en este tema. Muchas veces la reestructuración cognitiva sí funciona, y funciona súper bien en algunos casos, pero a veces el trabajar con la aceptación de estas sensaciones, por ejemplo, de ansiedad o la aceptación de la sensación de incertidumbre, yo les aseguro que va a generar un cambio mucho más profundo en el paciente. ¿Ya? Entonces la arte finalmente es tratar al ser humano de manera completa y no solo la enfermedad. ¿Ya? Porque aquí también hay un vuelco súper interesante en el paradigma en donde finalmente la arte deja de patologizar a los pacientes. ¿Ya? Yo diría que cuando yo descubro la arte era un poquito lo que yo andaba buscando honestamente. ¿Ya?
Yo me acuerdo cuando estudié psicología hace hartos años atrás, en algún momento llegó a mí el libro de terapia, aceptación, compromiso. No lo pesqué mucho, para ser de súper franco, porque estaba mucho más centrado en reestructurar cognitivamente, en controlar la ansiedad, porque en definitiva yo tenía también ese pensamiento centrado en lo patológico. Bien. Entonces, muchas veces cuando yo hacía terapia de segunda generación, yo sentía que algo faltaba a los cambios terapéuticos. ¿Ya? Yo decía, mira, algo falta acá, algo un poquito más profundo, porque el paciente cambia los pensamientos. Sí, es verdad, los cambia, un poquito hace esa de tener pensamientos tan duros, empieza a suavizar más el discurso, es verdad, pero de pronto hay síntomas que sigue experimentándolo. Y yo con la ACT he logrado finalmente de verdad que los cambios sean mucho más profundos y que los cambios sean sustancialmente más duraderos en el tiempo. ¿Ya? Aunque como dice acá, existen procesos anormales, como daños cerebrales, la ACT se enfoca siempre en los procesos. ¿Ya? Ojo con esto, porque Hayes también habla de la terapia centrada en los procesos. ¿Ya? Entendiendo un poquito de que la aceptación es un proceso, obviamente, y el centrarse en los compromisos y centrarse en los valores propios es fundamental para poder un poco estar bien, ¿ya? Ahí también es importante referir de que la ACT se va a centrar, obviamente, no en los síntomas clínicos propiamente tal, no se va a centrar en las patologías, intentando colocarle nombre finalmente a los trastornos, pero sí trata obviamente los síntomas, ¿ya? Y los trata de una manera súper interesante, los trata a través, por ejemplo, de metáforas, por ejemplo, lo trata a través de el establecimiento de los valores propios, por ejemplo, y el actuar en razón de esos valores. ¿Ya? Y eso, créanme, que es tremendamente terapéutico, porque de verdad muchas de las personas nos alejamos de nuestros valores. Véanlo en sus pacientes. No sé cuántos de ustedes han atendido pacientes con crisis de pánico, pero a mí me toca mucho atender crisis de ansiedad, o sea, trastornos de ansiedad, por ejemplo, depresiones. Y cuando uno hace la primera entrevista y uno dice, oye, se explica un poquito qué ha pasado recientemente y todo lo demás, y los pacientes te empiezan a comentar una serie de situaciones complejas que han experimentado, y uno dice, pucha, es obvio lo que te iba a pasar finalmente. O sea, menos mal que no tiene infarto. Y, y ese como un poquito desajuste con nuestros valores se ve reflejado en muchas cosas. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, mira, estoy con esta persona, pero no la amo. Tengo este trabajo, pero odio este trabajo, no quiero estar acá. Ya, vivo en este sector, pero no me gusta este sector. Entonces muchas veces las personas están desajustadas con sus valores y eso hace finalmente que experimenten mucho más ansiedad y la inamovilidad obviamente que genera precisamente eso. Por eso en definitiva en la ACT nosotros trabajamos con el compromiso. ¿Ya? Yo creo que la ACT desafía el enfoque biomédico. ¿Ya? En definitiva, esto lo propone Hayes en varios de sus libros, sobre todo con el ejemplo y que es muy cierto, por cierto, de que la psicofarmacología finalmente no ha curado las enfermedades mentales. Simplemente lo que ha pasado en estos momentos es que el sufrimiento, los trastornos psicológicos están cada vez más en la alza. Y eso nosotros lo sabemos, nosotros que atendemos pacientes y que efectivamente estamos un poquito colapsados con tanto paciente, nosotros efectivamente sabemos de que lamentablemente eh, la salud mental está cada vez peor. Por lo tanto, efectivamente necesitamos buscar una nueva estrategia. ¿Ya? Y yo creo que la terapia aceptación compromiso puede ser una muy buena respuesta para lo que está ocurriendo ahora en salud mental. ¿Ya? De hecho, yo quiero investigar esto de esa amígdala que estoy ahora, quiero investigar esto en el contexto educativo. ¿Ya? Cómo aplicar la ACT a colegios, cómo aplicar la ACT en profesores, por ejemplo, cómo integrar la ACT al currículum, por ejemplo. Yo creo que esta estrategia es tan potente, chiquillos, que de verdad puede ayudar mucho a la salud mental y al sufrimiento que en la actualidad las personas estamos teniendo. ¿Ya? Y como les pongo acá, el sufrimiento humano no es una anormalidad, es parte de la vida. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros requerimos abordar esto de manera especial.
¿ya? Entonces muchas veces se ha visto que a pesar de todos los esfuerzos psiquiátricos, psicológicos, lamentablemente los problemas de salud mental siguen avanzando y lo que hace la ACT es hacer un trabajo holístico con el paciente, ¿ya? Yo un poquito como les digo, yo era, miren la ola que les voy a decir, pero yo partí siendo terapeuta conductual, o sea, súper duro. Bueno, antes tuve otras visiones. Usted sabe que cuando uno es estudiante de psicología está medio confundido por la vida, o sea, un poquito de repente parece un profe bacán, y uno se cree desenfoque. Yo pasé por lacaniano, sistémico, eh, y después cuando me di cuenta que lo mío era más el conductismo, es porque cuando salí a la cancha a jugar con mis pacientes, pucha, me daba cuenta que los otros sistemas no daban mucho, daban muchas herramientas, no daban mucha habilidad. Entonces, por ahí partí, siendo conductista, después ya cognitivo conductual con Ellis Beck, y ahí me quedé hartos años, ¿ya? Pero en los últimos años ya ha ido derivando claramente a los enfoques de tercera generación, ¿ya? Porque efectivamente me doy cuenta, y yo que ya llevo haciendo terapia mucho tiempo, es que los pacientes requieren de algo mucho más profundo y mucho más duradero, por cierto, ¿ya? Entonces la terapia de aceptación compromiso surge en el contexto de las terapias de tercera generación. Ahí tenemos la DBT, la terapia centrada en los esquemas de Jung, que es muy interesante, honestamente. eh, También tenemos, obviamente, la terapia metacognitiva, que está muy entrando. También tenemos ahí, obviamente, la DBT con la Marshall Linehan, con interesantes aportes a lo que es el tratamiento de toda y cada una de las patologías. Por lo tanto, nosotros pasamos, sin lugar a dudas, de tener el enfoque desde la TCC, estoy hablando, está centrado en el conductismo, que es la primera generación, que hay estrategias, técnicas que hasta el día de hoy se usan. Una de las más utilizadas en estos momentos y que también se clasifica dentro de la tercera generación y que es un conductismo renovado, es la terapia de activación conductual, ¿verdad? Después tenemos la terapia de segunda generación, que hay muchas estrategias técnicas, por ejemplo, habilidades sociales, la misma reestructuración cognitiva que aún se siguen usando porque son efectivas, siguen siendo efectivas. Y después tenemos las terapias contextuales, que son las terapias de tercera generación, ¿ya? Y esto ha tenido una evolución importante, ¿verdad? O sea, no vamos a hablar de esto claramente, porque si no, no tiene sentido, pero sí había una evolución. Pasamos desde el conductismo radical, estímulo-respuesta, después pasamos a un conductismo un poquito más renovado, con que la consecuencia era importante, ¿verdad? Y después, en los años 60 aparece toda la introducción de la cognición, ¿ya? O sea, nos centramos primero en el conductismo, después en la cognición, y finalmente en las terapias de tercera generación nosotros nos vamos a centrar en la aceptación, en la tolerancia al dolor, por ejemplo, Marshall Linehan. También vamos a centrarnos, por ejemplo, en la flexibilidad psicológica, que es algo que intentan propiciar las terapias de tercera generación, ¿ya? Y en mindfulness. Probablemente mindfulness es una de las estrategias y herramientas más transversales que utilizamos desde la tercera generación. Y en los años 2000, de hecho antes de la pandemia, la terapia cognitiva conductual ya tenía desarrollo de tratamiento online, ¿ya? En Chile no, en Latinoamérica tampoco, honestamente. No recuerdo, quizás los colegas colombianos siempre han estado un poquito más avanzados, eh, pero no, en Latinoamérica no. Pero en España sí, ya había mucho desarrollo de terapia cognitiva conductual online, ¿ya? Que era poco habitual en nosotros. Y llega la pandemia y esto se hace. Entonces, estas estrategias que tiene la TCC son bien interesantes y se pueden aplicar online, ¿ya? De hecho, hay un par de estudios recientes publicados, no sé qué están atendiendo ustedes. ¿Qué atienden ustedes, chiquillos? ¿Atienden online, presencial? ¿Qué atienden ustedes ahí en el chat? A ver, ¿atienden cómo va eso? ¿Qué atienden? ¿Están atendiendo presencial, niños, adolescentes? Presencial, ya online, ambas. Presencial, ya bien. Ya, oye, sí, mira, las últimas investigaciones, sobre todo de la TCC, eh, para aquellos que estamos trabajando online, porque una de mis dudas, queridos colegas, era decir, oye, ¿estaré haciendo un buen trabajo? Porque no, honestamente, online será tan efectivo como lo presencial. Y sí, las últimas investigaciones, chiquillos, estoy hablando desde la TCC, que es lo que yo manejo.
Ya quizá a lo mejor el psicoanálisis es súper distinto, por ejemplo, no lo sé. ¿Ya? Ahí, por favor, les digo que yo estoy hablando desde la TCC. Entonces, la terapia de la TCC finalmente no tiene diferencia estadísticamente significativa entre si el tratamiento es online, mixto o presencial. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, el cómo nosotros otorguemos la terapia pareciera ser no tener tanta importancia. Pareciera ser, ojo, ya estas son las investigaciones que aparecen. ¿Ya? Por lo tanto, aquellos que están atendiendo online siéntanse absolutamente tranquilos y confiados de que la terapia cognitivo-conductual se puede hacer online. ¿Ya? Entonces, la primera generación, conductismo radical, ¿verdad? Clásico. No vamos a hablar de esto porque conductismo clásico, el operante, ¿verdad? Estímulo y respuesta, asociación, lo más importante, y después la consecuencia, ¿ya? Después, la segunda generación, Ellis Beck, interesante. Michael Baum, también interesante, ¿verdad? Que son personas relevantes en lo que es la TCC, ¿ya? Probablemente yo les aseguro que Albert Ellis y obviamente Aaron Beck hicieron un cambio en la psicología, ¿ya? De hecho, hasta el día de hoy, la teoría de Aaron Beck se utiliza en los tratamientos más clásicos de la depresión, ¿ya? Hasta el día de hoy, a pesar de ya que ha muerto y que su hija Judith Beck sigue trabajando al respecto. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, tanto Ellis como Beck simplificaron de tal forma la terapia que de verdad cualquier persona puede aprender a sentirse un poquito mejor con esta estrategia. ¿Ya? Entonces yo a veces cuando he visto pacientes que de pronto veo el beneficio de la reestructuración cognitiva, yo lo sigo aplicando por si acaso. De hecho me acuerdo de un paciente que es abogado y este chiquillo extremadamente estructurado. Trabajamos con la reestructuración cognitiva y créanme que le bastó poquitas sesiones para estar súper bien y no necesitar más terapia. ¿Ya? Ahora bien, hay otros casos que son más complejos. ¿Ya? Y los casos más complejos yo honestamente ya los estoy tratando con aceptación con permiso. ¿Ya? En los años 80, no recuerdo por qué puse los 90, pero en los años 80 aparecen las primeras investigaciones de ACT. También aparece incorporándose el mindfulness, por ejemplo, a la terapia cognitiva conductual. Probablemente una de las primeras estrategias que, ojo, que tuvo mucha resistencia por si acaso. La primera terapeuta en incorporar esto, o dentro de las primeras en realidad, fue Marshall Linehan en la terapia dialéctica conductual, cuando empezó a implementar todas estas estrategias finalmente para trabajar con pacientes TLP, y que tenía mucha lógica, ojo, porque efectivamente el TLP, al ser un trastorno crónico, efectivamente requiere estrategias para poder, obviamente, trabajar con el malestar que van a experimentar nuestros pacientes. ¿Bien? Y aquí se empezaron a aparecer conceptos extrañísimos para la época, que es la aceptación. ¿Bien? En definitiva, oye, en vez de que cambiemos los pensamientos, que modifiquemos los pensamientos, aceptemos que existen esos pensamientos. Aprendamos, y eso uno que trabaja con la aceptación completa, aprendamos que los pensamientos son simplemente pensamientos. ¿Ven? Que hoy día, por ejemplo, hablaba con una paciente al respecto, les decía, oye, tus pensamientos son simplemente tus pensamientos, no, tú no eres tus pensamientos. Así como uno puede pensar millones de cosas al mismo tiempo, uno no es todo lo que piensa. ¿Ya? Y de hecho hay una frase que yo siempre ocupo con mis pacientes, sobre todo con los trastornos obsesivos compulsivos. Yo les digo, mira, si lo piensas, no quiere decir que sea verdad. Porque claro, los pacientes con TOC llegan con esa idea, pues, y dicen que estoy pensando esto, entonces soy esto. Yo me acuerdo de un paciente que tenía, que este chico en algún momento, con trastorno obsesivo compulsivo, pues se lanzó un tratamiento, empezó con una idea intrusiva, rumiante, de que era pedófilo. Soy pedófilo, soy pedófilo, soy pedófilo. Todo el rato repetía en la cabeza. Y para aquellos que no somos obsesivos compulsivos, eh, es difícil de entender una rumiación. ¿Ya? O sea, es difícil de entender una idea intrusiva, pero a veces los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, la idea intrusiva es tan fuerte que parece como si fuera un ruido. ¿Ya? Entonces imagínense tener un ruido todo el rato en su cabeza, ¿ya? Y no poder desviarlo.
sea, este cabrón pensaba todo el rato que era pedófilo, soy pedófilo, soy pedófilo. Bueno, ahí trabajamos fuertemente esa idea y claramente yo le dije, mira, si lo piensas no quiere decir que sea verdad. Y esa idea le ayudó mucho para él, eso es casi un mantra para él. De hecho, siempre me dice, oye, te agradezco esta cuestión que me dijiste, porque en realidad me solucionaste la vida. Yo le decía, sí, pues todo el mundo piensa de cera, le decía. Yo también pienso de cera. El tema es que la gran diferencia es que no le hago tanto caso, no las pesco. Entonces, a veces, tener estas especies como de mantra, finalmente, de un poco de tolerar que van a aparecer estas ideas, yo creo que es tremendamente terapéutico. Ya en esta terapia, obviamente, empezaron a integrar mindfulness y compasión, y yo creo que ese es un tema fundamental. ¿Bien? Yo solo los invito a ustedes y también inviten a sus pacientes a que hagan el siguiente ejercicio, por ejemplo. Vean, anoten esta semana o la próxima, pónganse esa meta. Cada vez que se equivocan, ¿qué se dicen así? Yo les aseguro que el peor victimario es uno mismo. Ya cuando uno se equivoca, "Ay, pucha, soy tonto, pucha, no sirvo para esto, pucha, ¿qué van a decir de mí?" O sea, uno probablemente es el más duro consigo mismo. Entonces, la compasión implica muchas veces la aceptación, finalmente, implica tratarse bien, honestamente, ¿ya? Porque de pronto somos muy duros con nosotros mismos y esa es uno de los elementos que trata de propiciar también la terapia de tercera generación, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma, hubo este cambio en el enfoque, ¿ya? Hablamos de olas, por si acaso, primera ola, segunda ola, tercera ola, primera generación, segunda generación, tercera generación, y obviamente han habido estos cambios. ¿Ya? Pasamos desde solamente centrarnos en la conducta a centrarnos en modificar los pensamientos a aceptar los pensamientos. ¿Ya? Por ejemplo, pongo aquí una TCC clásica, con la segunda generación, busca cambiar el contenido de los pensamientos. Por ejemplo, un pensamiento distorsionado como yo soy un fracaso o soy un fracaso. ¿Ya? Probablemente ustedes tuvieron o hicieron en la Universidad Terapia Cognitiva Conductual de segunda generación. Entonces ahí lo que uno tenía que hacer era diálogo socrático, ¿verdad? En definitiva, el paciente decía, mira, yo soy pésimo y tenía que empezar a hacer el diálogo socrático y decir, ¿qué te hace pensar aquello? Por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son los pros y los contras de pensar en eso? ¿Ya? Entonces el ACT no intenta cambiar o desafiar los pensamientos directamente, sino que se enfoca mucho más en cambiar la relación de la persona con sus pensamientos. ¿Ya? O sea, uno de los puntos claves probablemente es eso, es cambiar la relación que tiene la persona con sus pensamientos. A veces las personas están tan centradas en que son lo que piensan que eso les afecta más. La rumiación, por ejemplo, afecta tremendamente a cualquier recuperación. Ya, no debería ser así, no debería tener ansiedad. En estos momentos yo debería verme tranquilo. Y para eso hay varias técnicas que nosotros trabajamos. Por ejemplo, una de las más importantes son las técnicas de fusión cognitiva. ¿Ya? Aquí lo que hacemos finalmente es que ayudamos a la persona a ver finalmente que los pensamientos son simplemente eventos mentales. ¿Ya? O sea, lo que nosotros hacemos, que le decimos al paciente, es que tú no eres un fracaso, tú no eres un fracaso. Tú estás teniendo un pensamiento acerca de que eres un fracaso. Pero como tienes ese tipo de pensamiento, también puedes tener otro tipo de pensamiento. ¿Ya? O sea, no tomárselo en estricto, así como bien chileno se lo puede decir, no tomárselo tan a pecho. ¿Ya? A veces yo puedo pensar cosas que no son buenas y está bien, es parte nomás, es parte de la experiencia humana. ¿Ya? Yo diría un poco que la acto, y probablemente no es correcto lo que voy a decir, pero sí es una sensación que tengo yo, la acto un poco ha ayudado a humanizar un poquito la terapia. ¿Ya? Hay varias cosas que cuando yo empezaba a hacer arte, empezaba a aprender mucho arte todos estos años, me he dado cuenta que hay varias cosas que vienen desde el humanismo, que vienen del mismo Ellis. Por eso a mí me atrapó tanto el arte. De hecho, Ellis probablemente era mi autor favorito. Y cuando empecé a ver este tipo de orientaciones, de verdad que hice el cambio, ¿ya? Entonces, la es parte de las terapias contextuales, ¿ya? En definitiva, lo importante aquí es hacer un análisis funcional contextual, o sea, la conducta, nosotros tenemos que analizarla como en el contexto en que se da.
¿Bien? Por lo tanto, nosotros, más que intentar controlar, por ejemplo, o suprimir esa experiencia interna en este tipo de terapia, lo que nosotros hacemos es cambiar la función de la experiencia. ¿Bien? A través de la aceptación, a través del mindfulness, la aceptación, o sea, sí, del mindfulness o la atención plena, y el compromiso frente a la acción. Yo esto finalmente, y para ser súper franco, una vez un paciente me dijo que tenía un paciente que tenía crisis de pánico con agorafobia. ¿Ya? Era un chiquillo que tenía que viajar mucho por negocio, era un cabro que le iba súper bien en la vida, trabajaba en las minas, entonces siempre tenía vuelos cada 15 días. Y él tenía crisis de pánico con agorafobia. ¿Ya? Entonces, en una sesión, este chico va y me dice, chico, ya no tan chico, pero sí, teníamos la misma edad en ese momento, parecido. Y este chico va y me dice, mira, Jonathan, yo entiendo, en ese momento solamente hacía reestructuración cognitiva, por si acaso, yo entiendo que es irracional pensar que me va a venir una crisis de pánico, lo entiendo perfecto, Jonathan, ¿ya? Yo entiendo que si me viene una crisis de pánico, eh, puedo hacer la estrategia que tú me has enseñado, de respiración, de relajación, perfecto. Yo entiendo finalmente que si me vienen, si la respiración no funciona, si las técnicas de enraizamiento que me he ayudado a aprender no funcionan, en el peor de los casos me puedo tomar el SOS que me dejó el psiquiatra. Sin embargo, no dejo de sentir angustia, no dejo de pensar que la crisis de pánico me va a volver. Y en ese momento yo dije, sí, tiene toda la razón, honestamente. Tiene toda la razón, finalmente. De ahí entró la ACT, ¿ya? Y con la ACT fue el cambio mucho más profundo. Entonces, la terapia de aceptación compromiso se basa en la terapia, disculpen, en la teoría del marco relacional, la RFT. En el curso, obviamente, esto lo tenemos que ver ampliamente porque la teoría del marco relacional es la base filosófica y científica del arte, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que nos dice es que la RFT finalmente describe cómo el lenguaje nos permite hacer asociaciones, categorizaciones y evaluaciones de nuestra experiencia interna, ¿ya? Por lo mismo, les decía, muchas veces las personas se fusionan con sus pensamientos, ¿ya? Por ejemplo, no soy suficiente, no seré nadie, nunca seré feliz en la vida, las mujeres nunca se fijarán en mí, qué sé yo, ¿ya? Entonces las personas se fusionan con sus ideas y eso hace que las personas empiecen a actuar en razón de esas ideas. Pero esas ideas simplemente son ideas, ¿ya? Así como tenemos otras más, ¿ya? Por lo tanto, nosotros en vez de modificar, obviamente, pensamiento, lo que tratamos de hacer es propiciar la flexibilidad psicológica. ¿Y qué es la flexibilidad psicológica? Es el concepto central de la terapia de aceptación compromiso. ¿Ya? Aquí se va a referir a que la capacidad, como le puse ahí, de una persona para adaptarse y actuar de manera efectiva en la vida, independientemente de los pensamientos, emociones o circunstancias difíciles que usted enfrente. ¿Ya? En otras palabras, como les pongo acá, es la habilidad, de verdad, es así, es la habilidad de estar abierto a nuestra experiencia interna, ¿ya? Como pensamientos, emociones, sin dejar que nos controlen o nos paralicen, y a la vez actuar de manera coherente con nuestros valores y objetivos personales. O sea, probablemente esta diapositiva describe muy bien lo que es la arte, ¿ya? La aceptación, ojo, no es conformismo, ¿ya? Eso hay que hacer una aclaración, y es importante hacerlo. El conformismo es como yo de una manera angustiante y ansiosa, finalmente siento que ya no hay nada que hacer. ¿Ya? La flexibilidad no, es estar abierto a sentir ciertas sensaciones y a entender que esas sensaciones están ahí. ¿Ya? En definitiva, lo que trata de hacer la aceptación es que nosotros dejemos de luchar tanto. ¿Ya? Porque de alguna otra forma el luchar tanto con ciertos modelos y no poder jamás alcanzarlo genera mayor sufrimiento a las personas. ¿Ya? En estricto rigor, en términos súper sencillos, es como lo que pasa muchas veces yo atiendo adolescentes y adultos, por si acaso, lo que pasa con los adolescentes, que de pronto tienen
un paradigma de vida súper complejo. Y ese paradigma de vida, chiquillo, está asociado con todo esto que está pasando ahora en las redes sociales. O sea, si ustedes, chiquillos, entran a Instagram, ¿ya? Van a ver personas en Bali, ¿cachai? Van a ver personas, no sé, surfeando en Australia. Van a ver personas, no sé, viajando por Brasil. Mientras yo estoy aquí en mi casa tomándome un pan con, qué rico también, con mantequilla. ¿Cachai? Entonces, en definitiva, lo que yo he visto ahora que los adolescentes están haciendo real las cosas que pasan en Internet. Entonces, claro, están todo el rato comparándose con otras personas y pensando que esa es la realidad a la cual quieren llegar. Y probablemente no van a llegar a esa realidad. Y es verdad. Como si uno dijera, mira, me gustaría tener plata, por ejemplo. Me gustaría tener plata como Farcas. Probablemente, aunque trabaje toda mi vida, haga 800.000 clases, atienda a pacientes toda la semana, probablemente nunca vaya a llegar a eso. Pero eso implica entonces que soy un fracasado. Probablemente no. Entonces, ahí yo creo que hay un tema súper interesante finalmente, que la flexibilidad psicológica nos va a ayudar a estar aquí ahora sin juzgarnos, ¿ya? Y a aceptar de pronto que pueden venir estas sensaciones, pensamientos de pronto que son complejos, ¿ya? Entonces la flexibilidad psicológica va a permitir a las personas responder de manera efectiva a los desafíos de la vida, ¿ya? De hecho, hay varios estudios que dicen por ahí que las personas con flexibilidad psicológica tienen, obviamente, mejor resiliencia, mejores niveles de salud mental, entre otras cosas. Entonces, un poquito nosotros nos vamos a centrar en el desarrollo de la flexibilidad psicológica, ¿ya? Y eso se puede hacer a lo largo de la vida, ¿ya? Por eso un poco yo les decía que estaba pensando en esta cuestión que, o sea, que en otros países igual se hace, que es la incorporación de la ACT, por ejemplo, al contexto educativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estricto rigor la rigidez psicológica, chiquillos, genera mucho, mucho daño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, cuando una persona es rígida tiende, o sea, primero a evitar emociones y pensamientos difíciles. ¿Ya? O sea, ¿cuántas personas nosotros hemos tenido en nuestra consulta diciéndonos que no quieren sentir lo que están sintiendo, que no quieren pensar lo que están pensando? ¿Ya? Y uno de los primeros mecanismos que ocupan las personas es la evitación. La evitación experiencial, la evitación de todo, cosas por si acaso. ¿Ya? Desde si, no sé, me pasó algo complejo en un lugar, dejo de ir a ese lugar, ¿verdad? El tema es que a veces esa evitación puede ser un buen mecanismo de defensa inicial, pero termina pasando la cuenta, porque no, tú no puedes vivir la vida evitando situaciones, porque en el tarde o temprano van a llegar. También las personas que son rígidas se fusionan con sus pensamientos. ¿Ya? O sea, el solo hecho de pensar que soy un fracaso o que no sirvo para nada, ya yo me creo eso, por así decirlo, y empiezo a actuar en razón de eso. ¿Ya? También está un concepto que de pronto se ha bien trivializado, pero vivir en piloto automático, es simplemente hacer. ¿Bien? Una persona rígida de verdad tiende a no estar acá, ahora, en estos momentos, sino que está pensando en todas las cosas que tiene que hacer, en todo lo que dejó de hacer, en todo lo malo que hizo, en todas las tareas que no ha hecho. ¿Ya? Entonces, está absolutamente pensando o en el futuro o en el pasado, pero no vive el presente. ¿Ya? Y a veces tener esos momentos de estar aquí y ahora, de verdad que son extremadamente terapéuticos. Yo les aseguro que yo al principio, como era terapeuta, o sea, soy cognitivo-conductual todavía, eh, pero muy rígido, yo cuando me hablaban del mindfulness, decía, no, esa cuestión es chanta, decía, no, esa cuestión es chanta, al tiro. Yo lo primero que decía, como mecanismo de defensa, ojo, ¿ya? Y empecé a ver una cantidad de verdad de artículos, de papers, meta-análisis que decían, oye, esta cuestión sirve, esto le hace muy bien a los pacientes, hasta que un día dije, ya, pero no puedo ser yo el dueño de la verdad, po. Voy a probarlo. Empecé a estudiar, empecé a aplicarlo y ahora yo actualmente lo aplico para mí mismo. ¿Ya? Y de verdad que me funciona extraordinariamente. Y con otras técnicas. La desconexión con los valores. Estamos muy desconectados con nuestros valores y muchas veces evitamos acciones comprometidas. Entonces, tiene mucho sentido esta teoría, chiquillos. ¿Ya? Por ejemplo, les pongo aquí un ejemplo chiquitito. ¿Ya? Imagina a una persona que tiene miedo a hablar en público. Esta persona tiene dos opciones, como les puse. Opción una, basada en la rigidez psicológica,
evita completamente las situaciones que implica hablar. O sea, ¿puede ser una buena solución para el conflicto? Sí, puede ser, no lo, no lo niego, pero tú vas a poder vivir tu vida sin exponerte nunca a ninguna situación pública. Yo te aseguro que no. ¿Ya? Y a veces pierdes oportunidades, pierdes situaciones, inclusive gratificantes, por estos miedos, por esta evitación. Entonces esta persona está fusionada con sus pensamientos. Soy terrible hablando en público. ¿Ya? Entonces, como soy terrible hablando en público, evito cualquier situación que tenga que ver con... ¿Ya? Y se enfoca obviamente en sus emociones de ansiedad. No, voy a tener ansiedad, ya la gente va a ver que me equivoqué y todo lo demás. Se siente cada vez más frustrado, ojo. Porque imagínate una persona que te dice, mira, a mí me pasó con un par de pacientes que decían, mira, yo quiero seguir avanzando en mi carrera, pero tengo angustia, tengo ansiedad. Entonces yo vengo acá donde ti, psicólogo, para que me quites la angustia, y me quites la ansiedad. Chuta, nadie puede hacer eso. ¿O sí? ¿O usted lo puede hacer? Nadie puede quitarle la angustia y la ansiedad a nadie. Nadie. El tema es que sí, nosotros podemos ayudarlo a manejarla, porque tomar pero es imposible quitarla. Entonces, por ejemplo, se siente cada vez más frustrada una persona porque quiere seguir avanzando, pero no puede hablar en público, por ejemplo. ¿Ya? Y una persona más flexible psicológicamente acepta que hablar en público genera ansiedad, ojo, y está dispuesta a sentir esa ansiedad sin evitarla. ¿Ya? También podemos ayudar a defusionarse, que en definitiva, en lugar de creer ciegamente en el pensamiento, soy terrible hablando en público, se da cuenta de que es solo un pensamiento, no es una realidad. ¿Ya? Se mantiene presente en la situación de hablar en público, enfocándose muchas veces en el momento, en aquí y en la ahora, y actúa de manera coherente con sus valores. ¿Ya? Y se compromete con ciertas habilidades para mejorar hablar en público, a pesar de que existen emociones. Entonces, de alguna otra forma, esta flexibilidad psicológica, yo le aseguro que es una gran respuesta a todo finalmente lo que ocurre en la actualidad. ¿Ya? Y a veces en situaciones en estricto rigor en donde de verdad nosotros no podemos ayudar más allá del paciente. ¿Ya? Yo les voy a regalar dos libros. Me gustaría que lo y leyeran en este orden, de terapia, aceptación, compromiso. Yo les voy a regalar este primero, que es Una mente liberada de Hayes. ¿Ya? Es el primer libro que me gustaría regalarle y el otro es el Manual de Terapia, Aceptación y Compromiso. ¿Ya? Ahí está, son dos libros. Pero miren, partan leyendo Una mente liberada, ¿ya? Porque Una mente liberada está escrito en un lenguaje mucho más sencillo, en un lenguaje mucho más rápido. De hecho, me lo comí heavy, ese libro. De verdad. Y si yo hubiese podido acceder primero a ese libro, ese primer libro que le estoy mandando, yo le aseguro que me hubiese sido mucho más simple entender la terapia, aceptación, compromiso. ¿Bien? Entonces, lean primero Una mente liberada, porque Hayes lo escribe como un lenguaje un poquito más como más, no sé si más simple, disculpe, no quiero decir eso, pero puede ser, ¿ya? Y el otro es el manual, ¿ya? Y en el manual ustedes van a encontrar varias cosas, ¿ya? Bueno, ahí en el curso también les voy a regalar hartos libros, hartas cosas. En el curso trato un poco de mostrarles cómo hago yo las sesiones, eh, cómo hago las distintas técnicas, porque, ojo, nosotros en la terapia aceptación compromiso tenemos que, obviamente, propiciar una serie de puntos claves para que nuestro paciente pueda tener mayor flexibilidad psicológica. Y para hacer eso, ojo, también medimos, ojo, igual que la TCC clásica, medimos la flexibilidad psicológica, hay escalas que miden la flexibilidad psicológica, que también las vamos a ver en el curso, que nos ayudan a saber en qué parte, si, qué área está más flexible, menos flexible, entre otras cosas. Y este es el modelo Exaflex. Este es el modelo, esto es lo central de la terapia aceptación compromiso. ¿Ya? Nuestro objetivo central, queridos colegas, es hacer personas más flexibles psicológicamente. ¿Ya? ¿De qué forma? Que obviamente estas personas acepten las situaciones de pronto que acontecen, que estas personas se defusionen finalmente, o sea, que se de- y siempre digo, se desapeguen, así lo trato de explicar, como que se salgan de ese molde de pronto, que también entiendan que las cosas que le pasan es una más de las cosas que ocurren en el mundo. También hacemos un trabajo súper fuerte con los valores. Ya, esa sesión es increíble para mí. Yo esa la aplico siempre, por ejemplo.
el tema aquí de los valores, siempre hago eso porque de verdad que ayuda mucho a ordenar a las personas su cabeza hacia dónde quieren ir y después trabajo muy fuerte con el compromiso con la acción, ¿ya? Este es el modelo que nosotros trabajamos, ¿ya? Entonces, este modelo ustedes lo van a ver mucho más profundamente en el manual de ACT, pero yo les recomiendo de verdad partir leyendo Una mente liberada, que yo creo que me la van a agradecer. De hecho, yo solo algunos pacientes, bueno, yo atiendo a estos psicólogos como terapeuta, no sé por qué, pero bueno, me ha tocado harto psicólogo atender. Y por ejemplo, sí, les recomiendo leer Una mente liberada. Entonces, estos 6 procesos: la aceptación, la difusión cognitiva, el contacto en el momento presente, el yo como contexto, la clarificación de valores y la acción comprometida, tiene una serie, ojo, una serie de técnicas, ¿ya? De verdad, o sea, no es que voy a aceptar el dolor, o sea, sería súper sencillo, no, o sea, en definitiva nosotros, y es algo que me gusta mucho, trabajamos mucho con metáforas, ¿ya? Se trabaja mucho con metáforas, yo trabajo con muchos ejemplos, trabajo mucho con mindfulness, por ejemplo. Hago estrategias de relajación. En esa estrategia de relajación empiezo a jugar con la mente del paciente. Pero ojo, todo basado en ciencia, por si acaso. No lo vamos a hacer ir a otro estado ni nada por el estilo, ¿ya? Entonces la aceptación no es lo mismo que resignación o pasividad. Ojo, eso es importante, ¿ya? En lugar de rendirse o dejarse abrumar por el malestar, la aceptación implica estar dispuesto a sentir y experimentar lo que está ocurriendo en nuestro mundo interno con la intención de vivir una vida plena y significativa, ¿ya? No es tan simple, si voy a aceptar nomás el dolor y está ahí perfecto, no. En definitiva, son formas que uno le ayuda al paciente a que vaya flexibilizando. Uno como terapeuta, ojo, también tiene que ser flexible psicológicamente, ¿ya? A mí me ha pasado muchas veces que yo traigo ciertas sesiones planificadas. Por ejemplo, hoy día me pasó con una paciente. Tenía una sesión hoy día increíble, planificada, así, súper obsesivamente, y apareció una otra cosa. O sea, ¿cómo le iba a decir, "Oh, no, porque hoy día toca esto, hay que hacer esto"? No, pues efectivamente, probablemente la baja para la otra semana, tenía otra urgencia ahora. Entonces, también nosotros como terapeutas somos, obviamente, personas flexibles, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante la evitación? Porque en muchos casos, en vez de estar luchando contra los pensamientos y emociones incómodas, eso puede generar mucho más sufrimiento. Yo se lo aseguro, queridos colegas. Si ustedes luchan para llegar a ser ese hombre o mujer perfecta, lo van a pasar extraordinariamente mal. Un poco, yo siempre me acuerdo de estas ideas que a lo mejor a ustedes también les pasó. No sé, me gustaría saber si a ustedes les ha pasado, chiquillos, pero a mí me pasó cuando yo era chico. No, no sé si tan chico, pero sí. Mi papá me decía, oye, tú tienes que ser el mejor. Esa frase, de verdad que la tenía tan seteada en mi cabeza. Yo voy a ser súper franco con ustedes. Siempre tenía seteado eso en la cabeza. Que tenía que ser el mejor, que tenía que ser el primero, que tenía que ser el más bueno, ¿eh? Pero si se fijan, esa frase es tremendamente violenta. O sea, ¿quién es el mejor en algo? O sea, yo honestamente no soy el mejor en nada. O sea, imagínense, si yo me tomara a pecho esa frase, o sea, sería un sujeto extraordinariamente ansioso, una persona extraordinariamente déspota, probablemente una persona extraordinariamente resentida, porque yo no soy el mejor en nada. O sea, entonces, imagínense estar luchando permanentemente con ese tipo de pensamiento, a veces es muy incómodo y genera mucha angustia, ¿ya? Entonces, nosotros trabajamos la aceptación con mindfulness, con metáforas, ojo, con muchas metáforas, hay muchos ejercicios que trabajamos y con compasión. Ojo, la compasión no se trabaja simplemente con, oye, ya, trátate bien. No, hay formas de hacerlo, ¿ya? Nosotros como terapeutas también tenemos que mostrarnos compasivos hacia nosotros mismos como terapeutas, ¿ya? Entonces, es interesante el cambio, honestamente, ¿ya? La difusión cognitiva también es interesantísimo, es desidentificarse de los pensamientos, desapegarse, ¿ya? Desapegarse finalmente de ideas, por ejemplo, y entenderlas que son simplemente ideas, chiquillos, nada más que eso, ¿ya? Un ejemplo funciona súper cortito.
curso obviamente tenemos harto largo y tendido. Y ahí siempre se nos hace corto el curso, que es tanto que tenemos que ver. Son tantas técnicas, tantas cosas que siempre se hace corto, ¿ya? Imagina que una persona piensa soy un fracaso. Cuando está fusionada cognitivamente con este pensamiento, lo asume como una verdad indiscutible, ¿ya? Este pensamiento afecta en cómo se ve a sí misma, cómo actúa con el mundo, cómo se siente emocionalmente, ¿ya? En lugar de ver este pensamiento como un simple evento mental, la persona lo considera un hecho absoluto y lo define como parte de su identidad y su comportamiento. ¿Sí? Lo que lo puede llevar a una evitación de situaciones desafiantes, baja autoestima y depresión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la difusión cognitiva reduce el sufrimiento? Bueno, entendiendo un poco de que si yo no soy lo que pienso, efectivamente empiezo a desapegarme. ¿Ya? O sea, si empiezo a todas estas ideas fomes que tengo en mi cabeza, que han estado por años esclavizándome, efectivamente empiezo a vivir mucho más libre. Y empiezo a entender que esa idea está ahí, que simplemente está ahí y no me hace daño. Ojo, eh, porque a veces las personas creen que los pensamientos me hacen daño. No, es simplemente un pensamiento. A veces le hemos dado demasiada importancia al pensamiento. ¿Ya? Hay varias técnicas, por ejemplo, la repetición de palabras. Por ejemplo, hay una técnica súper fácil que uno le puede decir a la persona, al paciente, repite esa frase: soy inútil, soy inútil, soy inútil, soy inútil, soy inútil, soy inútil. Y si ustedes se fijan, cada vez que la persona lo va repitiendo, esta, obviamente, presentación del sonido, el pensamiento o el significado emocional se va debilitando, porque incluso llega a ser hasta ridículo la frase. ¿Ya? Entonces lo que uno hace también es etiquetar los pensamientos. Estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso versus soy un fracaso. Entonces uno hace de que el paciente empiece a pensar defusionadamente. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros le enseñamos muchas técnicas y muchas estrategias, ¿ya? Para que el paciente empiece a vivir en razón de estas cosas que nosotros queremos, ¿ya? Están las visualizaciones de pensamientos, las metáforas del pasajero del autobús, el pensamiento que es solo un pensamiento, por ejemplo, que son varias cosas. Yo ocupo hartos videos muchas veces, también los tengo por ahí varios videos, donde los pacientes van aprendiendo a defusionarse. ¿Ya? Porque lo bonito de esto, y de verdad se los digo honestamente, lo bonito de esto es que el paciente va haciendo solito el insight. Uno no tiene que decirle, oye, tú tienes que pensar de esta forma. Es que solito va haciendo el insight. ¿Ya? De verdad, no tenéis que decirle ya, reemplaza este pensamiento por este otro, no. El paciente finalmente va haciendo los cambios de manera muy sutil y de manera mucho más profunda. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente la decisión va a ayudar a la flexibilidad psicológica, es claramente. O sea, la difusión va a ayudar primero a tomar mejores decisiones, a reducir el sufrimiento emocional y a aumentar la capacidad de estar presente. ¿Bien? Porque miren, imagínense que ustedes estén pensando, no sé, me va a dar una crisis de pánico. De hecho, esto pasa mucho con los pacientes con crisis de pánico, ¿verdad? De hecho, los pacientes con crisis de pánico quedan con miedo al miedo, ¿verdad? Es como le dio una crisis de pánico, "Oh, tengo miedo de que me vuelva otra crisis de pánico". Eso muchas veces quedan con esa idea. Entonces imagínense un paciente que está defusionado con eso. O sea, yo les aseguro que ese paciente no puede viajar en micro, no puede viajar en bus, no puede tomar vacaciones largas, no puede, o sea, está en evitación absoluta. Entonces, efectivamente, la difusión cognitiva es una estrategia interesante. El mindfulness también es importantísimo, estar presente acá, ahora, es fundamental, ojo, ¿ya? A veces simplemente el hecho de estar en el contacto, en el momento presente, de verdad que es extremadamente terapéutico porque nuestra mente siempre está o en todos los errores que cometí del pasado, o en todo lo que no hice bien, o en todo lo que tengo que, o en todo lo que me falta por hacer. Entonces, efectivamente, las personas están en un permanente malestar. Po. O sea, si tú pensáis de todo lo que, todo lo que tienes por hacer, oye, vas a experimentar una ansiedad terrible. Y si tú empiezas a acordarte de todas las malas cosas que hay hecho, o de todo lo que te has equivocado, vas a empezar a sentir depresión, o estado ánimo bajo, qué sé yo. Te vas a acordar de que tú eres miserable. Entonces, en definitiva, estar aquí y ahora con estrategias de mindfulness son fundamentales. ¿Ya?
Entonces nos ayuda muchas veces de estar en estos momentos presentes a que los pacientes se desconecten de esos pensamientos automáticos, en definitiva que empiecen a experimentar las sensaciones vitales, gratificantes que tienen en estos momentos y que eso los ayude a vivir en razón de sus valores y en razón de sus principios, ¿ya? Obviamente esto nos va a ayudar mucho para la rumiación sobre el pasado, la preocupación sobre el futuro y actuar esto, como les decía anteriormente, en piloto automático. ¿Ya? De verdad, chiquillos, hagan mindfulness. De verdad, 5 minutos, 10 minutos diarios es tremendamente terapéutico, chiquillos. Yo he notado ese cambio en mi vida y de verdad de que lo he notado, pucha, yo siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Tomarse esos 5 minutos diarios por usted es fundamental. Sobre todo nosotros que trabajamos con el dolor del otro, o sea, tener esa conexión simplemente de verdad que es algo muy gratificante, es un acto, como dice Sandal Segal por ahí, es un acto de amor. Hacer una estrategia de mindfulness es un acto de amor con uno mismo. ¿Ya? Entonces hay varias técnicas. Bueno, vamos a ver la observación de la respiración, por ejemplo, el escaneo corporal, que es tan clásico, ¿verdad? La observación de los pensamientos, por ejemplo, la práctica del mindfulness formal y el mindfulness informal, por ejemplo, ciertas metáforas como que yo soy el conductor del autobús, ¿verdad? ¿Ya? Yo manejo mis pensamientos, a pesar de que suben y bajan esos pensamientos, yo soy el dueño, yo sé para dónde voy a llevar este bus. O sea, yo soy el capaz finalmente de mover estos pensamientos. ¿Ya? Entonces, a través de estas metáforas, como les decía anteriormente, lo que vamos haciendo es que el paciente vaya haciendo estas modificaciones. También, obviamente, esto de estar en el momento presente nos lleva a que nuestro paciente tenga mayor apertura, mayor curiosidad. Yo hay una forma específica que hago la ACT, porque a veces, véanlo si ustedes vienen a la terapia con un psicólogo, ¿ya? Un primer motivo de consulta, mira, sé que tengo angustia, ansiedad, y si usted dice, ya, acéptalo, acepta que la ansiedad es normal. Chuta, no decir, pucha, el psicólogo para malo. O sea, fui al psicólogo y me dijo, oye, tenés que aceptar que tenía angustia. Chuta, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? No sé, 30, 40 lucas. Para eso, sí sé. Entonces, no, a veces creo yo que es súper prudente ir introduciendo un poquitito la técnica, e ir introduciendo un poquito los conceptos, porque si no el paciente de verdad se puede defraudar un poco del proceso terapéutico. ¿Ya? Por eso de repente, al menos yo voy mezclando varias cosas que me han hecho que los pacientes tengan mayor adherencia terapéutica y que obviamente puedan terminar mejor en los procesos terapéuticos. ¿Ya? Obviamente hay una reducción de estrés importante, mejora la calidad de vida y una mayor, creo que esto es importante, una mayor capacidad de acción de pronto los pacientes centrándose en sus valores. ¿Ya? Y el yo como contexto, esto que generalmente se tiende a confundir, el yo como contexto se refiere a la capacidad de reconocer que existe una parte de nosotros que puede observar y ser consciente, ¿ya? De nuestras experiencias internas, pensamientos, emociones y sensaciones físicas, ¿ya? Pero que no está definido por ella, ojo. Yo soy un observador, ¿ya? O yo soy un observador más de este contexto, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo, en definitiva, modificar ciertas experiencias finalmente. Yo puedo, en definitiva, de alguna otra forma, eh, tener esta forma un poco de modificar estas experiencias de pronto que pueden ser poco gratificantes. ¿Ya? Entonces nosotros somos un observador más de nuestros pensamientos. A eso queremos ir. ¿Ya? O sea, no es que los pensamientos de nuevo me van a guiar, sino que simplemente yo soy una persona que también puedo movilizar estas formas de ver. ¿Ya? Entonces es interesante esto, porque en estricto rigor, cuando hablamos de que podemos ser el observador de la experiencia, es que podemos ser observadores de todo. ¿Ya? Entonces empiezo a aprender de que a veces voy a tener estos pensamientos que son negativos, sí, pero que son parte de ser humano. ¿Ya? Por lo tanto, no me identifico con ello, yo no soy esos pensamientos. ¿Ya? Entonces, de alguna otra forma, este yo como contexto nos ayuda a reducir el sufrimiento, nos ayuda un poquito a aceptar esta experiencia, ¿ya? Y vivir de acuerdo con nuestros valores. ¿Ya? Hay varias técnicas, el yo como observador, la metáfora del cielo y las nubes, que es clásica, esa cuando uno le dice, hoy día vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, y quiero que aprendas a un poquito a entender que tú eres una parte importante del contexto, pero no lo eres tú. Entonces, en razón de eso, lo que uno hace con el paciente, primero uno hace una técnica de relajación, mindfulness, lo que ustedes quieran,
y uno empieza a introducir este ejercicio. Y en este ejercicio uno le pide al paciente que obviamente empiece a ver sus pensamientos como si fueran nubes. O hay otra bien clásica que uno le dice al paciente y empieza a ver sus pensamientos como si fueran hojas sobre un río, por ejemplo. Y mira cómo esa hoja va y vuelve, es parte finalmente del contexto. ¿Ya? También la metáfora de los teatros, por ejemplo, la casa con los habitantes, por ejemplo, o también hay otra que me gusta mucho y siempre la aplico es con con el pasajero como pesado, con el pasajero. Imagínate, un paciente, imagínate que en el bus va un pasajero que es complicado, ¿ya? Que empieza a hablarle sí, por ejemplo, y esto obviamente en relajación, por si acaso, que empieza a hablarle sí, empieza a hablar tontera. Tú tienes esa capacidad para no escucharlo, ¿o sí? Sí, pues tengo esa capacidad finalmente, porque en realidad me pongo el foco en otra cosa. Y esto es lo mismo que tú puedes hacer con la ansiedad. O sea, cuando te venga ese pensamiento maldito de que me va a venir la crisis de pánico, aplica esto, pues, en definitiva. Tú eres el que manda, tú eres el que manda. Entonces, esta idea de que me va a venir una crisis de pánico es una idea más de tantas ideas que tengo en mi cabeza. ¿Sí? Entonces, bueno, para finalizar aquí un poquito les quiero mostrar esto, igual, bueno, sorry, que solamente teníamos una hora. Esta también es importante, el trabajo con los valores. A mi juicio, yo creo que estas son las técnicas más poderosas, donde uno trabaja las técnicas, precisamente, yo las trabajo de una forma súper concreta, en donde le pedimos al paciente que identifique cuáles son los valores más importantes de su vida en distintas áreas de su vida. Entonces, en razón de eso, inmediatamente hago un juego, por así decirlo, de que cuál de estos valores finalmente está más desajustado de lo que yo quiero ser. Y en razón de ese ajuste, identificamos finalmente ciertas acciones comprometidas. Y inmediatamente empiezo a trabajar entonces con las acciones comprometidas, porque yo les aseguro que la clarificación de los valores ordena a los pacientes, ¿ya? Ordena a los pacientes y los ayuda a tomar decisiones mucho, pero mucho, mucho más simples. ¿Ya? Por ejemplo, y les puse un ejemplo. Una persona puede sentir ansiedad extrema al hablar en público. Si su valor, ojo, es la honestidad y el compartir el conocimiento, puede decir hablar en público a pesar de la ansiedad, ya que actuar en coherencia con sus valores le proporciona un sentido, un propósito y significado mucho más profundo, simplemente que evitar el malestar. ¿Bien? Por ejemplo, esto lo hice con una paciente y le dije lo siguiente, mira, cuando tú vayas a disertar, en vez de tratar de esconder que estás nerviosa, di que estás nerviosa, pero a ver qué pasa. Entonces ella empezó a hacerlo. Oye, sí, está un poco nerviosa. Y eso a ella la tranquilizó. La tranquilizó, caleta. O sea, en definitiva, eh, aparecía siempre con una frase que me decía, mira, sí, estoy haciendo esto, pero como yo me pongo nerviosa, decía, entonces empezó como a desensibilizar un poquito esta idea de que ponerse nerviosa en hablar en público era tan terrible. ¿Ya? En definitiva, hay muchas técnicas, muchas formas, ojo, de trabajar, hay pequeños pasos, trabajamos con la metodología SMART también, que lo hace la segunda generación, entre otras cosas. ¿Por qué quiero llegar acá? Hay evidencia científica importantísima. Ojo, de que la terapia de aceptación y compromiso en la actualidad es lejos una de las mejores estrategias y una de las estrategias más poderosas y más duraderas en el tratamiento de distintos trastornos psicológicos. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, en trastornos que son crónicos, como la ansiedad generalizada, por ejemplo, les puse acá trastorno de personalidad, por ejemplo. Y este metaanálisis es súper interesante. Miren que este metaanálisis coloca a las estrategias de tercera generación como las más efectivas. ¿Ya? Y ahí tenemos otras más que también son importantes de seguir viendo. ¿Ya? Bien, pues ha sido un gusto de estar con ustedes hoy día. Tenía hasta las 9, me pasé 8 minutos, disculpen, siempre me retan, pero bueno, eh, si tienen alguna pregunta, alguna observación, alguna duda, bueno, quedo atento a lo que necesiten. Eh, y bueno, y el curso obviamente lo vamos a pasar mejor, lo vamos a hacer más lentito por si acaso, pero la idea era un poco darles el contexto y que entendieran que la terapia de aceptación y compromiso
De verdad tiene una serie de técnicas, serie de procesos, y este un poco quiero destacar este el monito del Exaflex, que es como el que nos guía. Porque el Exaflex, ojo, también es una forma de medición de la flexibilidad psicológica, por si acaso. ¿Ya? El, C, el, el Cflex, hay una metodología que se llama Cflex, por si acaso, en donde nosotros medimos cómo cada una de estas partes del modelo está mayor o menor desarrollada en nuestro paciente. Por lo tanto, por ejemplo, no sé, podemos tener, a mí me pasa mucho, como atiendo a psicólogos, por ejemplo, hay personas que a lo mejor están súper organizadas con sus valores y el Cflex obviamente aparece súper alto, pero ojo, parece que no tiene mucho compromiso con la acción. Entonces, un poco yo como terapeuta inmediatamente me doy cuenta, oye, ¿sabéis que tengo que trabajar esto? El compromiso con la acción. O un poco lo que más he trabajado yo con mis pacientes, esto, la difusión cognitiva. ¿Ya? Y la aceptación. ¿Ya? Entonces a veces pasa de que algunas de estas cosas ya están desarrolladas, entonces no tiene ningún sentido trabajar cosas que ya están desarrolladas en el paciente. O sea, lo importante es que nosotros lo ayudemos a, obviamente, mejorar las cosas que tiene que mejorar y, por supuesto, en razón de eso, eh, que ojalá termine la terapia lo más pronto posible. ¿Ya? Pero bien, eso, cualquier duda, cualquier pregunta ahí quedo y que se gane, ojalá el más mejor el premio hoy día. ¿Ya? Eso. Docente, hay muchas Sí. preguntas en el chat, entonces puedes estar revisando por ahí, porque Jaime levanta la mano para que por lo menos responda una pregunta. Ajá. Jaime, ya no está. Dios mío. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Ah, ya, perfecto. Buenas tardes. Mire, más que nada hacer observaciones positivas con esta terapia. Me gusta que sea transversal porque yo en lo personal trabajo como en un programa Protección a la Infancia, FTPF Ujú, actualmente. Entonces nosotros tenemos como ciertas limitancias en tanto ujú, a la terapia. Si bien nosotros acompañamos terapéuticamente al niño, pero ujú, también no podemos hacer como una interpretación o como terapia clínicamente, ¿cierto? Pero esta AST permite abordar mucho más en lo que respecta al pensamiento. ujú, ujú, Eh, Esto quiero decir de que, por ejemplo, sin saber esta terapia, yo estuve identificando pensamientos irracionales con un adolescente con respecto a la etiquetación de sentirse psicópata. Esto ujú, como derivado, él veía una serie de Aníbal Lecter y veía como algún tipo de rasgos psicopáticos. Entonces, él, si bien a mí me costó hacer el vínculo terapéutico, en sí tiene un historial así como de programas que no ha generado vínculo y a mí me costó, pero generó vínculo. Y un día vino con su mamá diciendo de que le generaba esta preocupación de sentirse psicópata. Entonces ahí identifiqué un pensamiento con respecto a eso y a él lo limitaba muchas, muchas veces, como no ujú, siento nada, eh, no sé, le decía directamente a su mamá de que yo puedo matar a alguien sin sentir nada. ujú, Entonces, claramente hay como lo que se habló hoy día, como más que nada como solamente son pensamientos y principalmente a eso lo orienté al adolescente, al chico, de que son pensamientos, de que no quiere decir de que sea psicópata, que correcto. innecesariamente se está colocando peso de más encima, como sentirse psicópata. Entonces son principalmente pensamientos. Y entonces solamente con orientarlo, obviamente lo orienté más, Ujú. pero solamente con orientarlo y decirle que son solamente pensamientos, él pudo sentir de que, claro, después de la próxima sesión me dijo que prácticamente fue una tontera, de que en sí solamente el problema de los pensamientos nomás, me dijo. Entonces Sí, pues. igual, No, súper bien. mm, No, extraordinario. O sea, yo me acuerdo también ahí, como te acordaste tú de un paciente. Yo me acuerdo de un paciente también que le dije, oye, también, mira, ¿te puedo confesar un pensamiento raro que he tenido? Y el paciente adolescente también. Me mira así como, ya, ¿qué me va a decir este loco?
Y dice, ¿qué? Yo tengo el pensamiento que me gustaría ser invisible y meterme a robar Falabella en la noche. Y el cabrón se cagó, se mató de la risa, ¿no? Y me dijo, ¿pero cómo pensáis en tontera? Me dijo. Bueno, porque es simplemente un pensamiento, ¿no? ¿Tú me habías angustiado por ese pensamiento? No, honestamente no, porque lo estoy contando aquí conmigo, me estáis diciendo, me estáis confesando algo súper íntimo. Sí, porque es simplemente un pensamiento. Un pensamiento no quiere decir que sea la realidad. Todos hemos pensado lesera. Siempre les digo de esa forma así como más coloquial. Oye, todos pensamos lesera. ¿Ya? Entonces, no te preocupes porque a veces esas leceras aparecen simplemente. Entonces, lo que hiciste me parece correcto porque a veces la reestructuración cognitiva, claro, lo que hacemos es dar más vuelta el tema y tratamos como de convencer al paciente. ¿Cachai? Tratamos de convencer al paciente y decirle, mira, no, tú no eres un psicópata. Pero a veces es más simple decirle, mira, a veces hay pensamientos que vienen y simplemente son eso. Y los pensamientos van y vienen. Y tú también, al igual, y ahí podéis meter este tema del yo como contexto, al igual como otros pensamientos, igual como si fueran, no sé, pues, una hoja flotando en el espacio, flotando en el aire, los pensamientos son lo mismo. O sea, tú lo puedes hacer ir, volver. O sea, de hecho, y siempre digo esto, mire, hagan este ejemplo, o digan de hecho este ejemplo a su paciente. Por ejemplo, la palabra cálmate. ¿Ha calmado a alguien? Cuando alguien está angustiado, le dicen, cálmate. ¿Ya? ¿Ha logrado calmar a alguien esa palabra? No, pues. Entonces, en definitiva, lo que les quiero decir es que a veces las palabras son simplemente palabras, los pensamientos son simplemente pensamientos. Entonces, a veces le damos mucha importancia y yo creo que le pegaste ahí medio a medio a esa difusión cognitiva. Ahora bien, hay estrategias más metafóricas que yo creo que igual serían bonitas que las pudieras empezar a aplicar tú. Eh, porque yo te aseguro que con un adolescente la ACT funciona tremendamente bien. Porque los adolescentes muchas veces no están, a ver cómo lo puedo explicar, no están tan seteados, ¿cachai? Entonces cuando uno les va proponiendo cosas, va haciendo cosas distintas, el adolescente así como que queda plopa, así como, uy, sí, pues bueno, tiene razón. O sea, trabajamos mucho con metáforas y eso yo creo que es muy potente, porque no le decimos al paciente que tiene que cambiar. Es que simplemente el paciente se da cuenta que es los beneficios inclusive del cambio. ¿Cachai? Y eso es bacán. O sea, y ahí nos hace una terapia mucho más profunda. Pero bien, chiquillo, te felicito. Tenía una pega difícil ahí, hermano. Bien, Ya. Docente, bueno, sé que hay dos manitos más levantadas por la hora, no se puede. Lo lamento mucho, pero aprovecho de decir que pueden ir y comprar el curso del docente. Entonces, ahí van a tener mucho más tiempo para hacer las preguntas al docente, ¿cierto? sí, ¿no? Claramente. Sí, todos van a tener que pasar al curso y preguntar. Ya. Docente, muchas gracias por su seminario. Hay muchos que también estuvieron comentando eso, que les encantó. Entonces, muchas gracias. Sí, oye, disculpa, hay una última observación nomás que la PPT se las voy a dejar. Ya. Creo que después las publican en YouTube y entonces la PPT se las dejo ahí para ustedes. Pero lean los libros, yo creo que se van a encantar, chiquillos, con la aceptación compromiso, porque un poco es lo que uno andaba buscando, honestamente. Porque uno decía a veces la reestructuración cognitiva sí funciona, pero igual no era tan profunda. Aquí sí es profunda. ¿Ya? Entonces yo veo que con esto los pacientes vuelven menos a psicoterapia, lo cual es bueno por si acaso, o sea, después de dar los altas es mejor que no vuelvan. Ya hablan bien de ti y ahí llegan más pacientes todavía. Así que bueno, eso les deseo lo mejor y que bueno, y que les vaya muy bien. Y nos vemos en el curso. Abrazo, que estén muy bien. Buenas noches.